El día de hoy nos acompaña Paulina Macías Romero. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Cuenta con la certificación profesional de Global Reporting Interactive, Finanzas Sostenibles por el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, Taxonomía Sostenible México por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consultor más B del sistema B, y del reporte de sostenibilidad usando las NIS del Colegio de Contadores Públicos. Ha trabajado activamente en comisiones de sostenibilidad dentro de las cámaras empresariales de American Chamber of Commerce y ha colaborado en la elaboración de reportes de sostenibilidad alineados con marcos regulatorios tanto voluntarios como obligatorios. Actualmente se desempeña como coordinadora de sostenibilidad en el despacho Chávez Ruiz Zamarripa, donde se incorporó a la firma con el objetivo de liderar el área de sostenibilidad. Licenciada, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Le cedo los micrófonos. Adelante. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para hablar de un tema que es tan interesante y bueno, específicamente desde mi punto de vista tan importante para la sostenibilidad de las organizaciones, ¿no? Cualquiera que sea su fin o su propósito. ¿Me pueden ayudar nada más confirmando que ya aquí ven mi pantalla? Ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Pues bueno, esta sesión, como bien conocen ustedes, tiene que ver con toda la información que se tendrá que estar reportando en materia de sostenibilidad a partir de inicios del próximo año, ¿no? Y para llegar al momento en el que ya se está regulando esto en el país, pues no fue de la noche a la mañana, ¿no? Tal vez hayan algunas personas que consideran que esto fue de una forma de repente, ¿no? Y que no lo veían venir, pero la realidad es que llevamos en una construcción, y si alguien lo sabe son todos ustedes, de sistemas que sean más equitativos, regenerativos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, al final la regulación lo que viene justo es a poner un estándar, un marco que nos permite entender qué y cómo tenemos que hacerlo. Y me permito empezar con esta creencia tal vez, ¿no? Que muchas personas podrían tener, que es la idea de que la sostenibilidad es nueva, ¿no? O esta cuestión de que pues la sostenibilidad apenas viene llegando, ¿no? Creo que además en este foro en específico al estarle hablando a instituciones de asistencia privada, pues ustedes más que nadie saben que pues la sostenibilidad viene desde esta lógica de que las organizaciones, sea que tengas un fin de lucro o no, no puedes existir meramente para generar recursos económicos y ya, ¿no? Ese es un fin bastante limitante. Sería como decir que los humanos venimos a la Tierra únicamente a respirar y no a vivir con todo lo que eso significa. Entonces, cuando les hablo de que la sostenibilidad en realidad no es algo nuevo, les traigo estos cuantos hitos en la historia, ¿no? De 100 años para acá. Entonces, una vez que culminan las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, específicamente hablando de la primera, se crea la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En ese momento es en donde se dice, bueno, tenemos que generar regulación y marcos que nos digan cómo podemos alcanzar justicia social y desarrollo económico, alejándonos lo más posible de lo que en su momento fue esclavitud o tratos en los que, pues, genuinamente las personas que están ahí no tienen las condiciones adecuadas para colaborar, ¿no? Un poquito después empiezan grandes economistas a hablar un poco sobre qué es este tema del capitalismo, ¿no? Y el auge del capitalismo. Entonces, Milton Friedman, que muchos habrán escuchado, él lo que habla es sobre cómo realmente el deber de las empresas cabía únicamente en la generación de valor para los accionistas, ¿no? Entonces, bueno, él llega con esta idea y obviamente pone en jaque un poco ciertas otras ideas que venían surgiendo, pero unos cuantos años después, unos 20 años después, Edward Freeman lo que viene a decir es, ok, si lo que nosotros buscamos es rentabilidad, pero existen muchos más factores que pueden permitir o no, fortalecer o no esa rentabilidad en el tiempo, pues tenemos que hablar de los diferentes stakeholders o grupos de interés, ¿no? ¿Y qué pasaría si en vez de únicamente estar buscando dar resultados a los accionistas, lo hacemos para todos los grupos que permitan que existan esas utilidades? Unos cuantos años después se publica el informe de Brundtland en el que se acuña el término de desarrollo sostenible y aquí ya empezamos a hablar un poco más sobre sostenibilidad como tal, aunque de forma conceptual pues se viene construyendo en el tiempo, ¿no? Y el desarrollo sostenible prácticamente es la idea de cómo podemos nosotros generar riqueza y desarrollo hoy sin privar a las generaciones futuras de que ellos lo puedan hacer en el futuro, ¿no? Valga la redundancia.
En el 2000 empieza a haber diferentes marcos regulatorios como los el Global Reporting Initiative con los estándares del GRI, que lo que permiten es decirnos, bueno, ok, para todas aquellas empresas u organizaciones, no tienes que ser una empresa, que quiera reportar su impacto socioambiental, ¿qué tendría que reportar? ¿Qué datos tengo que poner allá afuera? Bueno, ellos crean este marco que se ha ido actualizando año con año, hoy sigue vigente y es el estándar más utilizado a nivel internacional por organizaciones que reportan su impacto socioambiental. Y para el 2015, pues ya a partir de la presentación de la Agenda 2030, se publican también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estoy segura que muchos de ustedes ya tendrán, no solamente como un pilar fundamental, sino como una estrella que les va guiando hacia dónde quieren llegar, ¿no? Pero al final son estos 17 objetivos con 169 metas, que lo que nos permite entender es cuáles son los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando como civilizaciones y qué podemos hacer todas las organizaciones, ya sean sociedad civil, sector privado, sector público, para resolverlos. 2019, les diría yo, empieza un boom en el que todo esto que veníamos viendo, digamos, de carácter voluntario, ¿no? De organizaciones que dicen, bueno, a mí me interesa entender cuál es mi impacto, me interesa mejorarlo, me interesa generar de mi organización una que sea más resiliente. En 2019 empieza a haber, sobre todo impulsado por la Unión Europea, un boom de regulación, cosas que ya son obligatorias, ¿no? Aquí ya la voluntariedad sale por la ventana y se empieza a decir, bueno, si tú caes dentro de estos criterios, necesitas reportar A, B y C, ¿no? Dentro de los cuales se publica, por ejemplo, el Green Deal o este Pacto Verde de la Unión Europea, que prácticamente es un plan de transición hacia la neutralidad de carbono, ¿no? Y dentro de eso vienen las taxonomías, diferentes regulaciones de divulgación como CSRD y demás. Pero para entrar yo un poquito más en materia de lo que hoy aquí nos reúne, en 2024, mayo de 2024, se publican las normas de información de sostenibilidad. Y estas normas de información de sostenibilidad mexicanas, pues las publica el CINIF, y me voy a meter a mucho más detalle un poquito más adelante, pero en realidad entra en vigor esta primera regulación que hace que todas las organizaciones que tengan una contabilidad alineada a las normas de información financiera mexicanas tengan que hacer un, digámosle, pequeño reporte de sostenibilidad en donde ciertos impactos los van a tener que reportar. Y para enero de 2025, también a las empresas públicas se les emite ya una circular que les pide que emitan un reporte de sostenibilidad y eso alineado a marcos contables internacionales, pues para que ellos también puedan compartir un poco cuál es el impacto que su existencia tiene en el mundo y sobre todo cómo están viendo estos riesgos y oportunidades para en el futuro poder asegurar que ya sea que están emitiendo deuda, acciones y demás, puedan realmente subsistir en el tiempo, ¿no? Y responderle a sus accionistas, acreedores y demás. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo este tema que tiene que ver con el ESG, ¿no? O el ASG. Para quien a lo mejor no lo hubiera escuchado, el ESG prácticamente nace del mundo financiero y son criterios ambientales, sociales y de gobernanza que se deberían de tomar en consideración al momento de invertir, al momento de fondear un proyecto. Y me voy a permitir hoy utilizar más ese término, el tema de estar fondeando ciertos proyectos, ciertas iniciativas. Entonces, ¿cuál es la relación de estos factores con el desempeño de las entidades en general, ¿no? Y obviamente van a haber varios ejemplos aquí tal vez que están muy enfocados a organizaciones con fines de lucro, pero la realidad es que el propósito sigue siendo el mismo, ¿no? La sostenibilidad en el tiempo del propósito que tenga la organización. Si lo vemos desde la perspectiva de la oportunidad, y aquí les traigo igual a un profesional de la sostenibilidad, John Elkington, publica este libro de los cisnes verdes, en el que habla de la triple bottom line o esta triple línea de resultados, ¿no? Cómo pasamos de únicamente tener un indicador económico a tener un indicador que también va a tomar en consideración el impacto social y el impacto ambiental que tenemos. Entonces, pues a grandes rasgos lo que dice John Elkington es, un poquito regresándonos como a lo que decía Freeman, ¿no? Si nosotros podemos generar valor en tres esferas, la social, la ambiental y la económica, vamos a poder generar valor sostenible en el tiempo, ¿no? Esa es la sostenibilidad que buscamos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos factores depende y a su vez va a generarle valor al otro o en consecuencia de que uno esté bien, el otro va a poder seguir generando valor en el tiempo. Otro ejemplo que a mí me gusta
mucho es también, ¿no? Que podríamos ver aquí también como el, el éxito en el tiempo de ciertas organizaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, se hace un análisis, existe un libro de un autor que se llama Raj Sisodia, que persigue una filosofía del capitalismo que se llama el capitalismo consciente, ¿no? En el que se pone a las personas en el centro de las organizaciones, como debiese ser siempre. Y lo que él hace es tomar, y aquí pueden ver, ¿no? La columna color vino es el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más rentables de Estados Unidos, y después están las Firms of Endearment, que es lo que él llama, ¿no? Y son estas organizaciones, de aquí pueden ver algunos logos, ¿no? Y les digo, estas sí son puramente empresas, pero son empresas que son reconocidas por alguna de distintas, digamos, logros, ¿no? Puede ser que tengan tasas de rotación sumamente bajas, puede ser que tengan un sentimiento del mercado de una gran calidad de los productos que ponen en el mercado y sobre todo esta longevidad que han tenido, ¿no? Entonces, él lo que hace es decir, ok, mucha gente a veces siente que el tema de la sostenibilidad o el tema del impacto, pues es una inversión, ¿no? Algo que se tiene que hacer hoy. Y pues probablemente sí hay muchos, digamos, intercambios de valor, ¿no? A lo mejor algo que nos hubiera costado mucho menos cuando buscamos una iniciativa o buscamos una opción que tenga un valor social mucho mayor, pues eso genera ahí ya sea una pérdida de margen, genera una inversión extra, pero a la larga, y esto es lo que él dice, en un periodo de 15 años podemos ver cómo el rendimiento de estas organizaciones puede ser hasta 14 veces mayor que las organizaciones más rentables, ¿no? Los índices de organizaciones más rentables. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no tengas altas rotaciones, porque te importa tu gente, tiene costos asociados que te estás evitando. Porque el hecho de que tus consumidores o tus donantes vengan contigo porque están viendo el retorno de fondear este proyecto, fondar esta organización, también tiene una resiliencia y también tiene un diferenciador en el tiempo, ¿no? Te permite innovar, te permite planear a largo plazo. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos. Digamos, lo que hacemos es seguirlo ligando desde la perspectiva de la sostenibilidad, desde el lado de oportunidad. Ahora, muchas de estas regulaciones que les digo que empiezan a nacer no necesariamente vienen con este foco específicamente de la oportunidad, ¿no? En muchos casos, pues empezaron a resultar ciertos riesgos y ciertos impactos en la economía real que nacían de pues, riesgos físicos y de transición específicamente relacionados con temas de crisis climática y o sostenibilidad. Entonces, la perspectiva de riesgo juega un rol muy importante, sobre todo en todas aquellas regulaciones ya de carácter obligatorio, porque pues están teniendo impactos en la economía real, cosas que a lo mejor antes no se le daba este lugar o esta relevancia. Entonces, bueno, seguramente esto ya lo han visto en muchas presentaciones, pero sí, el World Economic Forum presenta su mapeo de riesgos globales en 2025 y si ustedes ven a los siguientes 2 años, bueno, tenemos un poco de todos los colores, ¿no? Desde aquellos que son tecnológicos, como el tema de la desinformación, obviamente tenemos algunos ambientales, como el tema de los eventos climáticos extremos, temas obviamente de conflictos armados, el tema social que se puede dar por tener polarización, pero si lo vemos a 10 años, se pinta de verde todo el riesgo que tenemos, ¿no? O sea, los principales 4 riesgos globales a los que nos vamos a enfrentar, de acuerdo a la percepción de múltiples grupos y múltiples geografías, son ambientales, después tenemos 2 tecnológicos y después sociales. El tema económico, aunque definitivamente está ligado a todo esto, no es lo que se está mapeando ahorita como lo que tendríamos que estar resolviendo para evitar después pues, que se desencadenen muchos otros, ¿no? Y aquí les pongo a lo mejor por algunos riesgos por país, ¿no? Sé que aquí hay también instituciones de asistencia privada que tienen operaciones en muchos lados o que tal vez pues tienen alianzas en otros lados, ¿no? Pero la mayoría en Estados Unidos pues podemos ver cómo los principales 2 tienen que ver con riesgos económicos y después también obviamente 2 ambientales. En México el primero es el agua, ¿no? Y creo que aquí y van a irlo viendo también en lo que hay que reportar, pues en realidad son muy pocas las zonas en el país que podrían decir no estar en condiciones de estrés hídrico extremo. Entonces, bueno, eso y obviamente pues temas económicos que también tenemos nosotros como cuestiones que tienen que ver con crimen, con energía
y pues riesgos sociales. Y en España, pues como podrán ver, también tenemos 3 económicos, uno social y también el tema del agua es parte de la agenda, ¿no? Entonces les digo, obviamente aquí sí lo vamos viendo, pero lo que podemos ver es que en cualquiera de estos países, temas que tienen que ver con cuestiones ambientales y sociales están latentes, ¿no? Como los principales riesgos del país. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de estos riesgos climáticos, ambientales y demás? Bueno, un poco lo que sucede y por qué también los sistemas bancarios internacionales, todos los diferentes estándares y normativa contable se empieza a meter en esto, es porque se empieza a detectar, desde luego, que esto que nosotros estamos viendo como un riesgo ambiental o social tiene una característica sistémica que puede generar un impacto económico o en la economía real y financiero. Entonces, obviamente esto digamos que es una imagen con muchísimo zoom y luego aquí podríamos ver el mapa completo, pero si ustedes empiezan a fijar, cualquiera de estos, y digo, cualquiera que empiece a hilar un poquito, se daría cuenta que, bueno, si tenemos un tema de contaminación, que a su vez puede generar algún tema de enfermedades, pues eventualmente va a generar un tema de no asistencia al trabajo y por ende vamos a tener una baja en productividad en tal sector y así, ¿no? Entonces la idea es entender que aunque estemos hablando de un riesgo ambiental o social, estamos hablando de un riesgo económico, estamos hablando de un riesgo que va a impactar a cualquier organización sin importar cuál sea su fin. Ahora, aquí les pongo un par de ejemplos muy específicos, ¿no? Cuando hablamos de fuentes de riesgos, específicamente hablando de riesgos relacionados con el cambio climático, los vamos a dividir en riesgos físicos y riesgos de transición. En este primero tenemos los riesgos físicos, ¿no? Entonces aquí les pongo rodeado de amarillo un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el huracán, pues al final, ¿cuál va a ser el impacto de la economía real del huracán? Pues un costo de reconstrucción. Y por medio de impactar el valor de los activos comerciales, pues vamos a terminar teniendo un riesgo financiero como un riesgo operativo, ¿no? Riesgo operativo que al final genera condiciones de impago y por ende, pues es algo que al sector financiero también le importa. Y aquí les pongo un par de ejemplos, ¿no? Yo creo que esto ya, digo, yo lo vuelvo a ver y de todas maneras me vuelve a impactar muchísimo, ¿no? Pero esto es un centro comercial en Acapulco, un día antes y un día después del huracán Otis. Y pues obviamente sabemos que al día de hoy Acapulco sigue en reconstrucción, no tenemos ninguno de nosotros probablemente certeza de qué es lo que vaya a suceder y en qué momento se vaya a lograr reconstruir un 100% o si eso vaya a suceder, pero bueno, obviamente aquí tenemos un dato, por ejemplo, de la Mefibra, en el que se habla de pérdidas económicas entre 10 y 15 mil millones de dólares, ¿no? También se recordarán ustedes del impacto de los incendios en Los Ángeles. Ahí también estamos hablando de daños superiores a 250 mil millones de dólares o el impacto económico que tuvo La Habana, ¿no? en España. Entonces, bueno, al final, cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando de algo que pues, nos concierne a todas las organizaciones porque el huracán no te va a preguntar a lo mejor si tienes fin de lucro, si no tienes fin de lucro, si eres grande o si eres pequeña. El punto es que te puede impactar y puede impactar a su vez tus operaciones. Y pasándonos un poco al riesgo de transición. Y digo, por favor, aquí váyanos dejando en el chat todas las preguntas y las iremos viendo conforme lleguemos al final, vamos a tener un buen espacio. Pero los riesgos de transición habla principalmente de regulaciones, tecnología, riesgos legales y sentimiento de mercado. Y para mí también, ¿no? Esto es algo que no va dirigido ni a un sector ni a un tamaño, ¿no? Al final el tema de cuestiones que tienen que ver con impuestos, desde luego hay diferentes aplicaciones dependiendo del régimen y dependiendo de las figuras que ustedes tengan, pero al final eso siempre va a ser un factor que va a ser importante entender, si no para ustedes específicamente como instituciones de asistencia privada, para aquellos que son fondeadores de algún proyecto, ¿no? Porque como puede impactarlos a ellos, y ya lo hemos visto en diferentes cambios que han habido en los últimos gobiernos, eso termina impactando también el fondeo. Pero el sentimiento de mercado que a mí me encanta, porque también es recordar pues que los consumidores sentimos y nos regimos muchas veces por aquello que nos está importando más o lo que nos gusta más, ¿no? Entonces, bueno, el no dejar de ver que mucho de lo que está pasando en el mundo va a impactar nuestra forma de elegir dónde queremos colaborar, dónde queremos consumir, con quién nos queremos aliar, qué causa queremos apoyar. Entonces, bueno, obviamente esto también tiene un impacto en la economía real y pues a partir de impactar también el valor de activos corporativos,
pues puede significar fuertes pérdidas, ¿no? Tanto activos varados o algunos otros temas, no sé, aquí les traigo algunos ejemplos que también a lo mejor lo pueden hacer un poco más sencillo de entender. Ambas son también, bueno, es un caso de una empresa y el otro que le puede aplicar a diferentes entidades, pero bueno, no sé si ustedes seguramente conocerán esta marca americana Victoria's Secret, y ellos tuvieron un impacto muy fuerte en sus ventas porque cuando pues muchas de las empresas que vendían ropa, tanto deportiva como íntima y demás para mujeres, empezaron a entender que las mujeres pues querían un mensaje de mucho más positivo en cuanto a los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Por decirlo, y mucho más diversidad y verse representadas, pues Victoria's Secret continuó con un mismo discurso de, digamos, la belleza se ve de cierta forma, ¿no? Y lo interesante es que este sentimiento del mercado, pues se les olvidó, que el no estar viendo un poco cómo se sienten las generaciones actuales, qué es lo que les importa, cuál es la tendencia, cuál es la evolución de pensamiento y de su consumidor, pues hizo que al día de hoy todavía no logren recuperar las ventas que tuvieron hace más de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, y fueron muy criticados en general por diferentes generaciones. Y por el otro lado tenemos un mapa, que bueno, ese igual me permito hacer el comercial, es también de aquí de Cheves, realizado por el área de contribuciones locales, pues de los diferentes impuestos ecológicos que existen ya hoy, ¿no? Y estamos hablando de impuestos ecológicos de distintos tipos, ¿no? Desde por extracción de distintos materiales, por el transporte de dichos materiales, por emisión de gases de efecto invernadero, contaminación al suelo, subsuelo o agua, y también por el depósito de residuos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de riesgos de transición y hablamos de impuestos, estamos específicamente hablando de este tipo de impuestos que a lo mejor antes no existían y empiezan a existir y que se tienen que considerar dentro de pues todas las corridas financieras que estamos haciendo para poder seguir operando, ¿no? Y bueno, para resumir esta primer parte, ¿no? Les dejo esta imagen que suena a chiste, pero que un poco del impulso de esta regulación es que no lleguemos a un punto en el que tengamos que decir esto, ¿no? Y digo, para que la puedan ustedes ver, pero en realidad lo que dice es, sí, destruimos el planeta. Sin embargo, durante un bellísimo rato pudimos crear mucho valor para los accionistas. Entonces, bueno, con un poco de humor negro, pero nos vamos a pasar un poco ya a la parte técnica. La idea de todas estas regulaciones, aunque puede parecer de entrada que tenemos que crear más data, reportar más, meternos más horas de ciertas personas en esta materia, pues nace con la idea de que empecemos a ver todo lo que está rodeando y todo el impacto, ya sea desde el riesgo, la oportunidad que nuestra organización está generando en el mundo, para no terminar en un momento en el que digamos, pues como solo nos quedamos con esta mirada de generar valor para los accionistas o digamos únicamente nos quedamos en esta tirada de financiar el proyecto, y aquí puede parecer algo contradictorio, pero puede ser que tengamos un proyecto muy específico de asistencia privada y no estemos viendo a lo mejor algún riesgo físico de transición. Y al final, les digo, este tema de la crisis climática y riesgos y oportunidades, pues no va a distinguir entre uno y otro, ¿no? Entonces es importante irlo viendo con esta mirada de la sostenibilidad de nuestro propósito en el tiempo. Y metiéndome ahora sí ya a la parte un poco más técnica, ¿no? Hay algunos conceptos que es importante que queden claros para que ustedes puedan abordar este tema de las normas de información de sostenibilidad con mucho más seguridad. Entonces, probablemente han escuchado muchos ya este término de la materialidad, ¿no? Y en reducidas cuentas, esta materialidad sí nace, si aquí a lo mejor tenemos también muchos y muchas contadoras, pues esta materialidad nace del lenguaje, digamos, contable en el sentido de información que sea relevante para la toma de decisiones, para el ejercicio de la organización, para lo que se reporta, para el valor de la organización como tal, ¿no? Entonces, el día de hoy, en realidad, se está hablando mucho en temas de sostenibilidad de la doble materialidad, ¿no? Anteriormente se hablaba más de la materialidad de impacto, en el que lo que estamos hablando es de entender cómo mi entidad está generando impactos positivos y o negativos en el mundo, ¿no? En muchas ocasiones a lo mejor vemos una organización que se dedica a temas sociales o de asistencia social de algún tipo, pero pues tiene una huella de carbono enorme o tiene una huella hídrica enorme o está generando muchísimos residuos de plásticos de un solo uso, ¿no? Y bueno, la idea aquí es obviamente entender en el espectro completo en donde estamos nosotros. Pero hoy se complementa también de alguna forma con la materialidad financiera. Y la materialidad financiera tiene que ver con cómo estos riesgos físicos de transición
pueden impactar nuestra actividad económica. Entonces, si lo tuviéramos que ver a grandes rasgos, estamos hablando de la materialidad de impacto, cómo mi entidad impacta hacia el exterior, y también digo interior, viendo a las personas que colaboran conmigo. Y la materialidad financiera tiene que ver con todo aquello que está sucediendo al exterior, crisis climática, sentimiento de mercado, regulaciones que pueden impactar pues la mera existencia de mi entidad. Aquí les hablo un poco de distintos estándares, ¿no? Les hablaba del Global Reporting Initiative y cómo nació en 2019. Pues Global Reporting Initiative en realidad nace como un estándar que busca generar materialidad de impacto para las organizaciones, ¿no? Cómo las organizaciones puedan reportar entendiendo desde la parte social, de gobernanza, de comunidades y demás. Muchos de ustedes seguro han visto reportes que dicen alineado al GRI, alineado a estándares del GRI y demás. Pues bueno, este es un poco lo que te lo cubre. Y del lado de la materialidad financiera tenemos obviamente estándares que nacen de la iniciativa financiera, ¿no? Y de distintos marcos como puede ser el Sustainability Accounting Standards Board, ¿no? Que ahí ya lo que estamos hablando es si tú estás en el sector retail o estás vinculado con actividades de agro, ¿qué es lo que tendrías que estar viendo como potenciales riesgos físicos y de transición, ¿no? Y entonces ahí empiezas a hacer un mapeo y es como generas tu doble materialidad, ¿no? Entonces, esto que tenemos que tener en mente, una vez que generamos la doble materialidad, pues ya de ahí, obviamente, hay diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y, pues bueno, también sabemos que en el camino para llegar aquí, yo les contaba, ¿no? Han habido un sinfín de iniciativas que han sido voluntarias hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver desde el nacimiento de Global Reporting Initiative, podemos ver el protocolo para medir la huella de carbono, a lo mejor muchos de ustedes conocen o han trabajado con empresas B certificadas y así, ¿no? Nos podemos ir moviendo. Aquí tienen también los ODS en 2015, hasta que diferentes marcos financieros empezaron a emitir este tipo pues marcos que te permiten entender cuál es el impacto financiero que puede tener el cambio climático en las diferentes organizaciones. Entonces, todo esto nace como pues una mera ayuda para el mercado, ¿no? Para que pudieran ustedes hacer estos ejercicios sin tener que echarse una maestría en sostenibilidad, sino poder entender el estándar y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que reportar yo que soy de este tamaño en este país y realizo esta actividad? Pero ahorita pues ya genuinamente entramos a un espacio en donde además de que se han ido integrando, que eso es un alivio y ahorita lo vamos a hablar, no significa que se tenga que reportar alineado a muchos estándares, pues también ya, pues ya en muchos lugares, específicamente hablando de México, ya no es un tema voluntario. Ahora sí, las normas de información de sostenibilidad o las a lo mejor ya coloquialmente conocidas como las NIS, qué son, a quién le aplican, desde cuándo y demás. Entonces, bueno, ahorita justo estamos como a la mitad de la hora y creo que va a ser más que suficiente tiempo para meternos al detalle, pero la realidad es que entender esto sin el contexto de dónde viene y qué es lo que nos está tratando de decir, pues hubiera sido una pérdida enorme de oportunidad para podérselos compartir. Entonces, bueno, seguramente estarán familiarizados con el CINIF, pero bueno, para quien a lo mejor tenga todavía un poco de duda, es el Consejo de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, que nace en el 2002 y en realidad nace como una iniciativa de líderes del sector público y privado con el objetivo de desarrollar las NIF, ¿no? Las Normas de Información Financiera. En mayo de 2022, 20 años después, la Asamblea decide ampliar el mandato del CINIF para complementar las NIF con la emisión de las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Y por eso ya el CINIF es el Consejo de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad. Y bueno, obviamente esto llega un poco por todo aquello que les contaba yo, ¿no? Hay un movimiento enorme de diferentes regulaciones, marcos voluntarios, no voluntarios a nivel global, que están diciendo, ok, estamos viendo que esto está impactando a las entidades en todo el mundo. ¿Cómo les ayudamos a generar primero la información y después los planes de acción para que se protejan y esto no impacte la continuidad que ellos van a tener en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, las NIS nacen específicamente para ayudar a las organizaciones a identificar riesgos y oportunidades que pueden afectar el desempeño financiero de una entidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos a ir metiendo yo un poco más como en materia de cómo está segmentado todo esto, ¿no? Entonces, bueno,
El CINIF hace esta doble categorización, ¿no? En donde encima pueden ver como la categoría 1 las entidades de interés público, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cualquier entidad que tenga certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores, en la Bolsa Institucional de Valores, ¿no? En las dos bolsas que tenemos en el país. Entonces, bueno, cuando tienes estas empresas, además de cualquier otra que también tenga que rendir cuentas a un regulador tercero, ¿no? Que no, digamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la comisión que regula las Afores. Entonces, bueno, en realidad esas, digamos, es una primera categoría. Y esas, en el momento en el que publica el CINIF, todavía no se tenía certeza de qué era lo que iban a tener que reportar. Al día de hoy, como les contaba en la línea del tiempo, ya se promulgó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todas las entidades de interés público van a tener que hacer su reporte de información de sostenibilidad alineado a normas de el International Financial Reporting Standard, ¿no? O sea, el IFRS. ¿Por qué? Porque pues a ese estándar alinean ellos su contabilidad y porque el chiste es que obviamente esto es un acuerdo a nivel global, ¿no? Y en la categoría número 2, que es realmente la que nos concierne a nosotros el día de hoy, cae la categoría de entidades que no son de interés público, ¿no? Entonces estamos hablando que en su mayoría son entidades, pueden ser grandes, medianas, pequeñas o micro, pero que alinean su contabilidad a las normas de información financiera mexicanas, ¿no? Y cuyos principales usuarios pues serán aquellos proveedores, clientes, bancos, cadena de valor que esté a lo mejor exigiendo algún tipo de información. En su caso me atrevo a decir también todos aquellos fondeadores, ¿no? De distintos proyectos. Y pues obviamente el regulador de esta información contable es el CINIF, ¿no? En cuyo caso se tendrá que realizar este reporte de información de sostenibilidad alineado a la norma A1 y B1 de las normas de información de sostenibilidad. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a entrar en esta categoría, ¿no? Al final es bastante interesante, aquí van a ver un poco más de información, pero bueno, si nosotros tomamos, y este librito que les pongo aquí, lo pueden encontrar hoy en Amazon, en la página del CINIF, la verdad se los recomiendo ampliamente, les recomiendo muchísimo que lo compren y lo lean. No solamente trae información técnica y de reporteo, trae un poco de la información que ya hoy les presenté yo del por qué y para qué estamos haciendo este tipo de reporte, pero bueno, ese lo pueden conseguir, ¿no? Si hablamos específicamente de la NIS A1, estamos hablando del marco conceptual de las NIS. Entonces, aquí les pongo obviamente estos 5 conceptos que son los más relevantes y vamos a hacer un desglose en las siguientes diapositivas. Pero el primero es el alcance. ¿A quién aplican las NIS? Y esto así, copiado y pegado del libro y de toda la información que se nos ha compartido en múltiples capacitaciones. Las normas deben aplicarse por todo tipo de entidades cuando emitan sus estados financieros en los términos establecidos por el marco conceptual de las normas de información financiera. Es totalmente aparte. Si son entidades que tengan fin de lucro, si no tienen fin de lucro, el punto es que si ustedes llevan una contabilidad alineada a las NIF, tienen que también agregar la información alineada a las normas de información de sostenibilidad o las NIS. Ahora, aquí se menciona un poco arriba, pero para no obviarlo, la periodicidad. Mismo tiempo y se refiere a la misma fecha y periodo que los estados financieros con los que guarda relación. Entonces, la idea aquí es que cuando ustedes publiquen, en este caso, pues asumo que muchos ya lo hicieron, pero esto va a entrar en vigor y este es el siguiente, las NIS entran en vigor para los ejercicios que se inician a partir de enero de 2025. Entonces, cuando ustedes publiquen sus estados financieros del ejercicio de 2025, van a tener que agregar ya sus normas de información de sostenibilidad, por lo que yo me atrevo a decirles que están bastante a tiempo para empezar a entender qué es y cómo lo tienen que generar. Y esta información se deberá revelar como parte de las notas a los estados financieros básicos de una entidad. Entonces, bueno, en las notas van a tener que ustedes agregar esta información que ahorita les voy a presentar para que al momento de que ustedes ya sea internamente o a quien sea que sea su grupo de interés que pueda tener o recibir esta información, pues la pueda revisar. Este último dato es más informativo, pero bueno, es importante entender que todos estos fundamentos conceptuales y requerimientos están alineados con el marco internacional, ¿no? Con el IFRS. Entonces, la idea obviamente es que pues, vamos a tener entidades de interés público, entidades que no son de interés público reportando y la idea es que eventualmente esto que hoy se está pidiendo se vaya elevando
en cuanto a profundidad, en cuanto a nivel de complejidad, para que sea totalmente interoperable con otros estándares como el del IFRS. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener al momento de revelar? Por un lado, tenemos características cualitativas fundamentales, ¿no? Que son requeridas. Entonces, estas primeras, obviamente, es muy importante tenerlas en consideración. Por un lado, es la relevancia, que realmente funcionen para poder tener una predicción de qué es lo que puede suceder o cuáles son los riesgos que se pueden presentar, pero sobre todo que sea material para el negocio. Y por eso me frené tanto en la explicación de a qué se refiere esta materialidad, ¿no? Todo aquello que pueda impactar el desempeño financiero o el desempeño operativo de la organización. Y por otro lado es la representación fiel. Obviamente la idea es, y seguramente a ustedes les ha tocado verlo, pero un reporte de sostenibilidad que todo lo que hace es poner, miren qué espectacular lo estamos haciendo, pues en realidad a veces hasta genera un poco más de duda, ¿no? Entonces la idea aquí es que obviamente esa información veraz, precisa, neutra y completa, para que podamos tener una foto real de en dónde está la organización hoy. En cuanto a las características cualitativas de mejora que son deseables al día de hoy, se busca que sea información comparable, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es, desde luego, esto acaba de entrar en vigor, entonces en 2025 vamos a tener una columna al lado de 2024 que va a estar vacía, a menos que ustedes tengan la información y la quieran reportar. Pero si no, a partir de la presentación de 2026 van a tener que tener su columna a un lado para poder ir viendo cómo la organización está mejorando, empeorando o quedándose igual. Desde luego también que sea información verificable, ¿no? Que si ustedes están poniendo consumo energético de tanto, pues también puedan tener pues una fuente fidedigna de respaldo en caso de que se necesita verificar. Que se presente a tiempo, ya saben, mismo momento que los estados financieros, y que sea comprensible, ¿no? Entonces, intentar que si estamos poniendo un dato que a lo mejor nos repite el apéndice B, pues verificar que sea el mismo dato, ¿no? Y bueno, en cuanto a características cuantitativas, la mayoría, ahorita les voy a poner los ejemplos de cómo se ven estos formatos, pero bueno, típicamente tenemos un valor absoluto y un valor relativo que se va a ligar a algún tema que tenga que ver con eficiencia operativa de la entidad, ¿no? Entonces, bueno, eso para las respuestas que sí tienen respuestas cuantitativas, hay algunas que son binarias. En cuanto a los usuarios primarios, obviamente aquí se habla de proveedores actuales o potenciales de financiamiento en un primer lugar, ¿no? Entonces, primero estamos hablando de pues toda aquella entidad que pudo haber prestado dinero, y digamos que aquí yo me atrevería a decirles, pues más bien, esto tiene que ver con pues algún donante que, si bien no está esperando un retorno de inversión financiero, probablemente está buscando un retorno de inversión social, retorno de inversión ambiental, ¿no? Y que están buscando asegurarse de que este donativo pues se va a una entidad que está considerando todos estos factores, ¿no? Y también otros usuarios, ¿no? Entonces esta información nos sirve como base para generar información de impacto al exterior, si así se quisiera, como para clientes, proveedores, colaboradores o cualquier otra entidad involucrada en la cadena de valor del negocio, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, obviamente usuarios internos. Este es un punto muy importante. Creo que si algo me ha encantado de cómo el CIMIF ha abordado todo esto es que no se quede en un ejercicio de cumplimiento. Si hacemos este reporte únicamente como un ejercicio de cumplimiento, se pierde mucho del valor de entender tanto la identificación de riesgos como el diseño de cómo queremos mejorar o cómo queremos elevar estos indicadores, hasta las oportunidades vinculadas a sostenibilidad. Entonces, hoy también les invito a que, aunque yo sé que a lo mejor van a haber datos que no tienen y tienen que empezar a generar, sí entren a esto con miras de mejorar, de que esta es una oportunidad de decir, ok, hagamos un examen, hicimos un check-up en el doctor y vamos a ver cómo podemos mejorar para que el próximo año estemos mucho mejor de cómo estamos hoy, ¿no? Más fuertes, más resilientes, más innovadores. Ahora sí. La norma B1 son los indicadores básicos de sostenibilidad, ¿no? Conocidos también como los IPSOS. Entonces, los IPSOS ya son tal cual los indicadores. Digamos que la NIS A1 lo que nos va a decir es cómo lo tenemos que generar, y la NIS B1 lo que nos va a decir es qué. Entonces, bueno, importante entender, les digo otra vez, ha sido un camino en donde se han generado muchísimos estándares internacionales que nos dicen qué hay que reportar, cómo, por dónde, pero al día de hoy ya todo se ha hecho
o sea, impulsado a la integración. Entonces, estos IPSOs no nacieron de la nada, el CINIP no se sentó a decir, bueno, esto es lo que yo considero, sino que tomaron como base estándares internacionales, como les decía, ¿no? El GRI, los ODS, SASB, y se seleccionaron 30 indicadores para poder identificar riesgos y oportunidades de sostenibilidad, ¿no? Que también sean convergentes con otros marcos. Entonces, la idea es, pues, por ambos lados, ¿no? Basémonos en lo que ya ha sido seleccionado como relevante por otros marcos, pero también para que esa entidad tiene que reportar hasta a diferentes marcos, entienda que estos datos le sirven para múltiples reportes. Y estos son los 30 indicadores. Entonces, aquí sí me voy a frenar tantito, un poco más de calma para que los puedan revisar. Digo, obviamente, si ustedes compran el libro o se meten seguramente ya en todo el internet podrán ver cuáles son estos 30 indicadores. Pero bueno, como ven, tenemos 16 indicadores ambientales, unos cuantos menos sociales y luego de gobierno corporativo también, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden ver en lo ambiental un poco de todo, ¿no? Estamos hablando desde las emisiones de gases de efecto invernadero en los 3 alcances, el consumo de energía, energía renovable, inversiones sostenibles, eso es bastante interesante también. Ahorita me meto un poco más a detalle, el tema del consumo de agua o el agua reaprovechada, descarga de aguas, el agua que se utiliza en zonas de estrés hídrico, que les digo que si ustedes buscan en el mapa, bueno, si están en Ciudad de México, todos lados, Estado de México, todos lados, el uso de suelo que sea cercano a donde operamos la oficina que tenemos, y a veces consideramos que estamos muy lejos, pero por ejemplo la oficina de Cheves está en Santa Fe y nosotros pues tenemos que reportar que estamos a ciertos kilómetros de distancia de Desierto de los Leones, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que empiezan a que te generes preguntas. Y residuos, ¿no? Generados, reaprovechados, peligrosos. En los temas sociales, como podrán ver, vienen datos, yo les diría, básicos. Si bien es normal que a lo mejor algunos de estos no los tengan, pero digamos que habla mucho de pues, el factor del capital humano, ¿no? Gestión de igualdad de oportunidades y trabajo digno, brecha salarial, horas de capacitación, evaluaciones de desempeño, salud y seguridad en el trabajo, accidentes y enfermedades que hayan causado incapacidad o muerte, ¿no? Eso es una contabilidad que, pues bueno, asumiendo que la gente esté dada de alta en el IMSS, pues también tendría que estar reportando o tendrían esta información, ¿no? Gobierno corporativo. Esto puede ser que para algunas organizaciones eleve un poco el nivel de la conversación, pero estamos hablando de consejo de administración, estamos hablando de política de administración de riesgos, si tuviéramos un consejo, cuántas mujeres hay, si existe un órgano de vigilancia, si hay una estrategia de sostenibilidad, código de integridad y ética, protección y privacidad de datos de terceros, seguridad de la información. Entonces, como pueden ver, a lo mejor habrán unos que digan, híjole, esto sí, no sé si lo tenemos o definitivamente no lo tenemos, y algunos otros que probablemente sí, y en muchos casos lo que sucede es que no está en papel. No está en papel, no está hecho un proceso, no está tal cual firmado por las personas de la alta dirección, sino a lo mejor sí se hace, pero no lo tenemos ahí. Bueno, la idea aquí es bajarlo a un plano mucho más concreto y material. Y aquí les pongo esta tablita que también viene en el libro, entonces les digo también ahí eso, el tip es comprar el libro, pero bueno, en la que pueden ver el área del IPSO, el tema, tal cual el IPSO específico, ¿no? Digamos el A1 de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso se va a ligar al ODS 9 en las metas 9.4.1 o al IFRS S2, que tiene que ver con acciones climáticas o riesgos climáticos, y en SASB y así, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si ustedes, y esto va a depender mucho del nivel de detalle al que ya hagan algún reporte de impacto de sostenibilidad, si ustedes ya reportaban al GRI, probablemente ya habían generado muchos de estos datos, ¿no? Para el GRI 305, para el GRI 302. Entonces, la idea aquí es hagámoslo lo más eficiente posible, ¿no? También, obviamente, existe mucha mención del juicio profesional. La idea no es que terminemos metiéndole tantas horas de nuestro equipo al reporte que entonces descuidemos mucho de lo que nos va a hacer más resilientes al momento de seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esta tabla aquí. Y aquí les dejo los ejemplos de cómo se ven los formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería el apéndice A. Esto sí lo digitalizamos nosotros en Cheves. Pero bueno,
viene de cómo está presentado en el libro, ¿no? Entonces, bueno, viene información desde el sector económico al que pertenece, la actividad económica, el número total de trabajadores. Aquí hay un desglose de los colaboradores por cargos, género y edad. Entonces, esto también es totalmente demográfico. El apéndice B, como podrán ver, aquí ya viene el tema de valor absoluto, valor relativo y el comparativo que les decía, ¿no? Entonces, aquí ven 31 de diciembre de 2000 X y versus 31 de diciembre de 2000X. Entonces, bueno, en el área ambiental, todo lo que les decía, ¿no? Gases de efecto invernadero, y aquí en el libro también pueden encontrar mucho de esta información, pero se darán cuenta que, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, tienes un valor absoluto que ahí te va a decir van a ser en kilowatts hora. Perdón, va a ser en toneladas de gases de efecto, toneladas de CO2, ¿no? Entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero, el valor absoluto será en toneladas de CO2 y el valor relativo será la huella de carbono per cápita o per dólar, peso recibido. Entonces, ahí es en donde empieza a variar un poquito, ¿no? De cuáles son realmente como los factores a tomar en consideración. Y por último, el apéndice C, que es todo aquello que tiene que ver con también información de capital humano y gobernanza, pues podrán ver que son preguntas también binarias, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuentas con políticas para la gestión sobre igualdad de oportunidades y trabajo digno, y la primera es que fomenten la igualdad en cuestión de género, raza, etnicidad, etcétera. ¿Sí o no? Y ya. Si contestaron sí, desde luego es importante que la tengan para que eso pueda generarse también como evidencia, pero en muchos casos estas preguntas son binarias. La idea únicamente es pues que ustedes también se empiecen a hacer esas preguntas, ¿no? Y si a lo mejor este año se generaron 5 nos, pues entender si es relevante o es material para la organización, que para el próximo año tengamos 2 nos en vez de 5. Y bueno, ya en realidad esta es la última diapositiva del contenido para poder abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Pero bueno, ¿por qué es importante que se realice esta divulgación? Obviamente, cuando contesté estas preguntas más para empresas, pues iban enfocadas a temas de inversión y el consumidor y tal, pero cuando hice el ejercicio de reflexión, y a lo mejor aquí habrá que me diga me hace todo el sentido o no, y por favor, adelante, pero llegué a estas 3 conclusiones, ¿no? La primera es, pues obviamente la coherencia con el propósito, ¿no? Esta rendición de cuentas y transparencia que puede fortalecer la misión y también dar acceso a cualquier otro tipo de fondos, ¿no? Al final, ustedes están generando impacto en diferentes causas sociales y ambientales como su propósito. Entonces, el hecho de estar reportando este tipo de impacto, pues yo lo diría, no es un extra. A lo mejor la información aquí puede ser muy específica, algo que ustedes no estaban viendo como el consumo de energía de las oficinas, pero pues tiene que ver con este tema, ¿no? Tiene que ver con fortalecer la misión de la mera existencia de la entidad. La segunda tiene que ver con que ustedes, pues, independientemente de formar parte de un grupo de instituciones de asistencia privada, no están exentas de riesgos físicos o de transición, ¿no? Como les decía, ojalá que hubiera alguna fuerza de la naturaleza que dijera, bueno, vamos a no impactar o el huracán o la inundación o el sentimiento del mercado versus o a favor de una causa o alguna problemática socioambiental a todos aquellos que pues estén generando proyectos de asistencia. Pero no es así. Entonces es importante que también para que la organización siga aquí 100, 200 años más generando ese impacto, pues que se tenga en mente cuáles son estos potenciales riesgos físicos y de transición. Y el tercero, lo dejé tal cual que cuando lo hice esta presentación para empresas, que es la competitividad en un mercado globalizado, ¿no? ¿Y a qué me refiero a eso, no? Y les pongo aquí, todos somos el alcance 3 de alguien más. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros hacemos una medición de la huella de carbono, vemos el alcance 1, que son todas esas fuentes fijas o propias de emisión, el alcance 2, que es el consumo de la red eléctrica de energía, la compra de energía, y el alcance 3 es la cadena de valor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que reportar el alcance 3, en algún momento tenemos que tocar la puerta a todas las entidades y ahí no importa si son proveedores, si son fundaciones, quien tenga que ser, vamos a tenerles que pedir información de su propia huella de carbono. Entonces, a lo que voy es, esta lógica es con lo que les quiero dejar en mente, ¿no? Independientemente de que el 1 o el 2 les hagan sentido, en el 3 es muy posible que en algún momento también alguien de sus fundadores, de sus organizaciones aliadas, de alguna otra entidad que les provea fondeo, recursos, mentorías, lo que sea,
tenga que reportar y por ende tenga que pedirles información, que si ustedes ya tienen, pues simplemente va a ser el proceso más sencillo. Y que si además de tenerla, aprovechan este ejercicio para conocerse mejor, para entender dónde pueden tener ciertas áreas de oportunidad y fortalecerlas, pues qué mejor ejercicio que ese. Pero bueno, pues ya ahí yo freno el tema de la presentación para poder escuchar preguntas. No sé si, no he podido ver el chat, pero si quieren, muy bien. Muchas gracias. Por el momento no tenemos dudas en el chat. No sé si alguien guste colocarla para darle lectura o bien encender su micrófono y ahí hacerle directamente la pregunta a la licenciada Paulina. Hola, claro que sí, muchas gracias. Erika Favela de Asociación Programa Compartamos. Pues Paulina, sí, si bien es un tema que ya está en la mesa, las organizaciones de la sociedad civil, obviamente, al final somos unidades económicas, ¿no? No quiero decir que somos empresas, porque no somos una empresa a nivel mercantil, pero somos una unidad económica. Entonces, tenemos empleados, tenemos asociados, tenemos órgano de administración, que es nuestros patronatos, tenemos, bueno, propiamente en la actividad a la que cada uno nos enfoquemos y que genera cuestiones o que tiene impacto ambiental, de agua, en fin, ¿no? Toda esa lista que nos acabas de presentar. Obviamente, al ser nosotros un sector que pues nuestros esfuerzos principalmente los enfocamos a nuestra actividad asistencial en el rubro, no solo asistencial, en el rubro en el que estemos autorizados. El sumar las NIF y ahora estas NIS a nosotros como instituciones, pues nos da una carga administrativa más, ¿no? A todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Junto con prevención del lavado de dinero, cumplimiento fiscal, ahora la declaración de transparencia este mes. Entonces, bueno, más que una pregunta, mi comentario o reflexión es eso. O sea, esta necesidad de profesionalización y de capacitación que estamos teniendo a través de la Junta, pues nos permite a nosotros dejar ese nivel de solo ayudar y no analizar el impacto de esa ayuda que nosotros brindamos, ¿no? O sea, tenemos que ahora volcarnos a estudiar este tipo de temas, conocerlos con detalle. Como bien dices, pues ya para los estados financieros de 2025 se deben de considerar. Entonces, pues estamos entrando al 5º mes. Ya hoy por hoy tendríamos todas que estar organizando cada uno de estos indicadores para no llegar a enero del 2026 y empezar a ver qué es lo que tenemos que reportar. O sea, hoy ya tenemos que estar analizando cada uno de estos. Lo que a mí me gustaría, y bueno, de manera ya muy concreta, preguntar es, ¿qué pasa si un indicador no nos es aplicable? O sea, simplemente se contesta 0, se contesta no aplica. ¿Cuál es la sugerencia o cuál es la manera de abordar cuando algo no nos aplica? Sí, pues mira, en realidad, de no ser aplicable, si fuera cuantitativo, sí se contestaría en 0 y la idea es que también esto está en construcción, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan dejar una nota en la que se explique, y eso es lo que es importante, y el tema del juicio profesional, por qué no es material para ustedes, ya sea porque no les puede presentar ni un riesgo ni una oportunidad o porque simplemente, no sé, les pongo el ejemplo aquí, ¿no? Nosotros no tenemos una planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces yo no voy a contestar el indicador de agua tratada y reingresada, ¿no? Entonces ahí lo único que necesito es pues poner esa justificación, ¿no? Bueno, yo soy parte de una organización de servicios profesionales, por ende no cuento con estos servicios de tratamiento de agua y tal, y así es como se tendría que abordar. Pero desde luego que habrán unos que, pues, no sé, sobre todo en términos de capital humano, ¿no? O sea, habrán algunos que sí será importante que se vayan contestando, pero la idea es que simplemente se explique por qué. Gracias. Y mucho gusto y muchas gracias por esta presentación. Igualmente, Erika, y creo que ahí lo único que sí me atrevería también a decirte es, yo creo que
Yo antes de llegar aquí, en algún momento también tuve la oportunidad de estar en una organización de la sociedad civil y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La carga de trabajo en general es enorme. Sé que también mucho de la labor que realiza Cheves en términos pro bono tiene que ver con todo lo que tienen que cumplir ustedes en cuestiones fiscales, contables y demás, ¿no? Entonces, lo que me atrevería también a decirles es, pues que también se busque ese mismo apoyo, ¿no? O sea, yo no me puedo imaginar, o sea, me refiero a que si existen organizaciones que a lo mejor como un Cheves les estaba ayudando con el tema fiscal, bueno, pues también que podamos empezarles a apoyar en el entendimiento y en la ejecución de estas cuestiones, porque al final, pues hoy al ser ya obligatorio, pues también podríamos nosotros empezar a apoyarles, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto es el inicio y pues que el CINIF sí está viendo cómo facilita tanto esta divulgación para organizaciones de la sociedad civil como para microempresas, ¿no? Que a lo mejor dicen, hijo, ¿cómo me pongo yo ahorita a generar todo esto, ¿no? Entonces, hasta calculadoras para la huella, recursos que sean gratuitos, que si bien va a ser una inversión de tiempo, eso en definitivo, pero al menos que no también significa un desembolse ahí de otro tipo. Claro, y nada más por último, esto último que acabas de mencionar de las microempresas, ¿esto también aplica a personas físicas? O sea, una persona física con actividad empresarial o una persona en reciclo o bueno, ya no está el régimen de incorporación fiscal, pero ¿tienen que reportar o es a personas morales independientemente de su naturaleza jurídica? Es a cualquier, o sea, es a cualquier entidad que genere esto. Esto va más ligado a cómo generas tú la contabilidad y cómo tú reportas tu contabilidad. O sea, si tú tienes contabilidad alineada a las normas de información financiera, a partir de 2025 vas a tener que reportar esto. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Creo que aquí habían un par de preguntas en el chat. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera dice, para elaborar este reporte, ¿existen cursos de capacitación? Sí, digo, bueno, este fue un primero. Ya en la elaboración del reporte, yo les diría, sigan muy de cerca al Colegio de Contadores Públicos de México. Ellos tienen bastantes capacitaciones que la verdad están a precios bastante accesibles. Y también el CINIF. El CINIF está emitiendo muchas guías. En la página del CINIF también métanse a ver eso. Pero la verdad, para mí, lo que más los va a sacar de dudas es el libro. O sea, yo no les dejo de recomendar este libro de las normas de información de sostenibilidad. La verdad es que no está caro y echarle una leída y una estudiada y ahí viene pues toda la información que se necesita para poder hacer un primer reporte. Gracias. El siguiente es un comentario que dice, todo este tema es verdaderamente novedoso. Tendremos que ir conociendo cómo funcionarán estas reglas. La siguiente pregunta es, ¿cómo se revelará propiamente en los EEFFS? ¿Sabrá que incluir parte de los apéndices que mostrabas? Sí, la idea es hasta ahora que dentro del espacio de notas, que bueno, ustedes saben que se puede hacer tan extensivo como se llega a requerir, pero en el espacio de notas que puedan incluir esta información. Esas tablas que yo les puse, les digo, nosotros las digitalizamos porque era mucho más sencillo realizarlas así, pero fue en un Excel. O sea, hasta ahorita todo lo hemos hecho también mucho más sencillo para irlo trabajando así, pero esos formatos son tal cual como vienen en el libro. Entonces, lo que se está asumiendo es que pues tal cual esa información, así como está, se va a presentar, aunque sí pueden existir algunas variaciones, por ejemplo, por lo que decía Erika, ¿no? Yo no estoy presentando esta información, entonces lo que voy a hacer es, voy a generar, además de ese reporte, una columna extra en donde ponga comentarios, ¿no? Entonces, si quiero dejar un comentario para alguno de los indicadores o si prefiero hacer un listado de comentarios, ¿no? Y simplemente ponerlos al pie de página, todavía existe pues cierta flexibilidad al ser esta primera presentación, ¿no? Entonces, en realidad vamos a empezar a aprender conforme se vayan emitiendo estos informes, pero sí viene ese primer formato. Entonces, hasta ahora lo que se ha compartido desde el CINIF es que así como viene, así se va a publicar en los estados financieros. Muchas gracias. Los siguientes dos son comentarios. El primero es de Margarita, que dice, ¿sería conveniente que la JAP nos asesorara qué indicadores son los que tenemos que informar como IAPs? Y el segundo es de Dora López, que dice, muchas felicitaciones a Paulina, excelente plática, y también a la JAP por acercarnos a todo este tema tan importante.
Pues yo igual ahí digo, eso ya es más tema de la Junta de Asistencia Privada, pero sí les diría un poco lo que decía Erika, ¿no? La misma lógica de, desde luego ustedes tienen un propósito y no existe un fin de lucro como tal, pero son entidades económicas, ¿no? Y tienen colaboradores y tienen que tomar decisiones de si a lo mejor se va a fondear este proyecto o este otro proyecto, o si cuáles son los beneficiarios de A, B y C. Entonces, mucho de esa gobernanza, mucho de ese tema social y el tema ambiental, la verdad es que es muy difícil ya hoy que exista una organización a quien no le aplique el tema ambiental, ¿no? Puede ser que, como les decía, no tenemos consumo de energía renovable, se reporta en ceros. Hoy nadie va a venirnos a regañar ni a multar porque no tengamos eso, pero sería poco lógico considerar que no existe un consumo de energía como tal, ¿no? Hay algunos otros, que eso sí, perdón, que es importante mencionarles antes ya de cerrar, que van a haber alivios, ¿no? O sea, lo que se llama como se va a permitir que no se reporten dos indicadores. El primero es el alcance 3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el más complejo, como les decía, y sí, pues por lo general se utiliza alguna plataforma o se contrata algún externo. Entonces, este alcance 3 no se va a tener que reportar en 2025, lo que hace que en realidad terminemos haciendo un cálculo de alcance 1 siendo coches que le pertenezcan a la organización. Si ustedes tuvieran alguna unidad de manufactura, pues bueno, eso también, pero es posible que en dado caso ya lo estuvieran reportando si es cierto consumo con un certificado, con una cédula de operación anual, o sea, como que ahí. Y el segundo, el alcance 2, es consumo de energía, kilowatt hora consumido anual. Entonces ahí pues a ponerse a sumar los recibos de electricidad. Y el otro indicador que no se va a presentar en 2026 del ejercicio 2025 son las inversiones sostenibles. Y ahí yo les mencionaba, las inversiones sostenibles están interesantes porque lo que hace es que una organización pueda ir reportar todas las erogaciones que se hagan en materias de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, para una empresa puede ser, nosotros hicimos una inversión para el tema de reciclaje, ¿no? Entonces, lo que queríamos era asegurarnos de que... Entonces, ese dinero que se destinó al reciclaje, como el reciclaje entra dentro de la taxonomía, y digo, este es un tema también muy interesante, pero la taxonomía mexicana que tenemos es un listado de todas aquellas actividades que se pueden pues categorizar como inversiones sostenibles. Entonces, también si ustedes a lo mejor tienen un gasto muy específico en algo que tiene que ver con alguna cuestión social o ambiental, también ahí lo pueden empezar a reportar, ¿no? Como el porcentaje del gasto que se va a eso. Pero no van a tener que hacerlo hasta 2026. Entonces, eso también nos da oportunidad de, pues, que todo, ¿no? Que se explique qué es esto de la taxonomía, cómo lo vamos entendiendo. Y pues bueno, existen hasta ahora esos dos alivios ya confirmados. Otra pregunta, solo para confirmar, ¿todo quedará a nivel revelación en notas y no se presentará nada propiamente en balance general o algún otro, correcto? Sí, no, la idea simplemente es que tenga relación lógica. O sea, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero si estamos diciendo que tenemos 0 horas de capacitación, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, estamos reportando en las NIS 0 horas de capacitación este año. Y por otro lado, en nuestro balance tenemos un concepto por gasto en capacitación, ¿no? Por poner un ejemplo, pues claramente ahí, aunque no significa que estas 0 horas tengan que vivir en el balance general, tiene que haber una lógica de que se están hablando. Y es por eso que se ubica ahí el reporte de las normas, para que la información financiera, que al final que es la que termina pesando más en el negocio y en la alta dirección, también tenga cabida la información de sostenibilidad ahí mismo, ¿no? Entonces, no, al día de hoy no es que se tenga que hacer así. Sí existen ya reportes integrados, pero ahí ya estamos hablando de un tema mucho más avanzado. Hoy con que quede como parte de las notas. ¿Habrá una versión simplificada o especializada para ciertos sectores, fundaciones o pymes? Pues miren, ahí la verdad es que sí son dudas que se tendrían que elevar al nivel del CINIF para entender hacia dónde quieren caminar, pero al menos hasta ahora no. ¿Por qué? Porque estamos arrancando de una base general, de una base común, con indicadores. Los IPSOS fueron diseñados para que le apliquen en realidad a todas las organizaciones. Entonces, esto es lo que es ya de las pymes.
si yo les leyera un poco sobre cómo está el tema del IFRS, que es para organizaciones públicas, bueno, estamos hablando de escenarios climáticos, estamos hablando de cosas que requieren mucho más inversión, que requieren mucho más nivel de profundidad. Entonces, de entrada, la idea de los IPSOS, estos 30 indicadores, es que la aplican a cualquier entidad. Y por otro lado, ya hablar de un tema sectorial, estaríamos hablando de una doble materialidad a profundidad, ¿no? Y entonces ya estaríamos hablando de un estándar mucho más complejo. Entonces, hasta ahora la idea es que las NIS pues, pueden aplicar a cualquier entidad que reporte contabilidad alineada a las NIF. Fabiola, dejaste la manita arriba, no sé si quieras participar nuevamente o solo se quedó arriba. Sí, disculpen. La No te bajo, preocupes. gracias. Si no tiene alguien otra pregunta hacia la licenciada, la puede hacer por medio del chat o bien encendiendo su micrófono. Vamos a esperar un minuto, unos segundos en lo que si alguien tiene alguna duda la pueda escribir por medio del chat. Sí, tenemos otra duda. ¿Habrá apoyo o subsidios del gobierno o asociaciones para implementar el cambio? Hasta donde yo entiendo, hoy no existe como tal un subsidio, pero sí existen herramientas que se están generando para que sea mucho más sencillo y desde luego esas herramientas sí son gratuitas. Entonces, les digo, el CIMIF tiene planeado ahorita la publicación de una calculadora de los gases de efecto invernadero, que de entrada yo le diría es de las cosas que sí necesitas especializar, necesitas conocimiento especializado para poderlo generar mucho, lo demás es esta lacha, pero son datos que ya tenemos y que simplemente hay que entender cómo se nos pide o en qué unidad de medida se nos pide que se reporte. Pero se está generando una calculadora de gases de efecto invernadero que tiene como una fecha prevista de publicación el primer semestre de este año. Entonces, como hasta donde yo entiendo, no existe hoy un subsidio, pero sí existe un impulso para que tengan la mayor cantidad de recursos gratuitos para poder generar la información. Gracias. Ya no tenemos preguntas por medio de... Bueno, sí, acaba de llegar otra. ¿Cuándo desarrollaremos esta nota de revelación? ¿Podemos buscar asesoría de la JAP o de alguna entidad que nos dé un visto bueno? Pues miren, hasta ahorita se está hablando, o sea, esta información al día de hoy no va a ser información que sea auditada. Obviamente la idea es que esto vaya avanzando, ¿no? Conforme se profesionalice el ejercicio. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, si ustedes tuvieran sus estados financieros auditados por un tercero, es posible que sus auditores al día de hoy les dijeran: nosotros no te vamos a revisar esa información porque hay un mundo de diferencia entre auditar tu huella de carbono que auditar tu balance general, ¿no? Pero eventualmente se busca que lo que ellos revisen es que exista la información. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en la firma, las personas, las organizaciones que nos han empezado a pedir apoyo con esto es porque sus auditores lo que les han dicho es: hay un faltante en tus estados financieros, y ese faltante es que no tienes las NIS, ¿no? Sobre todo para las organizaciones que han querido empezar desde antes. Entonces, ahí es en donde puede ser que ya alguien levante la mano. En términos de la revisión, pues les digo, todo esto va arrancando, pero posiblemente pues puedo también nosotros platicar internamente hasta qué punto podríamos también apoyar a la JAP en términos de las NIS y ya comunicarnos ahí internamente. Me parece que ahora sí ya no hay preguntas por medio del chat. Le agradezco mucho la información que nos acabas de proporcionar, que realmente es muy valiosa para todas las instituciones. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Claro. Para hacer entrega de este reconocimiento a Paulina Macías Romero por haber impartido la actividad de capacitación Claves del Reporte de Información de Sostenibilidad Nacional, NIS. Este reconocimiento lo firma la directora de Programas Asistenciales, la maestra Gabriela Lobato Belmont. Te lo haremos llegar vía correo electrónico.